Hola. ¿Cómo están? Espero que muy bien. No quiero comenzar el video con una introducción larga y aburrida. Por eso mismo, voy a presentarme de manera corta. Aquí Sermia, asistente de Cero al habla. Y el día de hoy, hablaremos de un tema que ha estado comenzando a ser algo sonado entre algunos usuarios del grupo. ¿Y de qué se trata? Bueno, el tema de hablar del día de hoy es... Para hacer esto corto, se ha hecho algo famoso dentro de un grupo de personas en el Power Scaling, el llamar a los personajes que conforman la comunidad de SCP como OX. Esto quizás se deba a los múltiples cánones y contradicciones en la wiki de SCP. O quizás, debido a que SCP es una comunidad de escritores donde cualquiera puede poner su personaje sin importarle tener una continuidad de un canon, ya que, según la propia guía para principiantes en la wiki oficial de SCP, se menciona que cualquiera puede poner la idea que quiera, siempre y cuando sea interesante, sin importar las cosas que contradiga o pase por alto. Esto, con el fin de priorizar las buenas e innovadoras ideas, en vez de las mejor correctamente escritas. O quizás, simplemente se trata por el simple hecho de que SCP actualmente es repudiado en el mundo del Power Scaling por un pequeño grupo de personas, por razones que por el momento desconozco. Pero, a esto, ¿cuál es la respuesta? ¿Son OX o no? Para responder ello, debemos saber la definición correcta de un OC. Bueno, esto es complejo y sencillo a la vez, por el simple hecho que un personaje original o un OC tiene bastantes definiciones, como por ejemplo, que un OC es un personaje que no pertenece a ninguna obra oficial con derechos de autor. También puede ser tratado como un personaje que es original del quien lo crea y no está afiliado a ninguna empresa. Otra definición sería un personaje que no tienen una historia por detrás, sino que más bien tienen un diseño único, como los OCs de los artistas de Twitter y Facebook, como un ejemplo. O un personaje que es utilizado para crear universos compartidos entre personas y demás cosas. Y para concluir, dejaré un cuadro que simplifica los términos entre un OC y un personaje normal ficticio. Ahora, con las definiciones y diferencias aclaradas, simplemente se nos abre más preguntas como: ¿SCP es una obra oficial registrada? ¿Posee derechos de autor? La respuesta también es complicada, porque es un sí a medias. ¿A qué me refiero con esto? Pues, para empezar, debemos de saber que según la página oficial de SCP e incluso la propia imagen de SCP, está registrada bajo la licencia Creative Commons Compartir igual 3.0, la cual en un resumen rápido, es una licencia que permite la comercialización de tu obra sin que se abusen de ciertas reglas que el autor impone en sus obras registradas. Entonces, a este punto se podría concluir que los personajes de SCP poseen derechos de autor. La respuesta es que no, puesto que aquí entra el sí a medias, y el problema es que las licencias Creative Commons no son consideradas derechos de autor. ¿Y cómo esto es posible? Bueno, si bien las licencias Creative Commons sí están relacionadas con los derechos de autor, estas no son un reemplazo del mismo. En lugar de eso, se basan en la legislación de derechos de autor para permitir a los autores compartir sus obras bajo ciertas condiciones sin renunciar a sus derechos. O en palabras que todos entiendan, cuando un escritor ofrece adaptar su obra a una empresa de videojuegos, este no le da literalmente todos los derechos de autor de su obra, porque la empresa de videojuegos no es el autor, sino solo una distribuidora. Lo que la empresa obtiene es una licencia de comercialización de la obra del autor, que está registrada bajo los derechos de autor. ¿Qué quiere decirnos esto? Pues que SCP tiene la misma licencia que la empresa de videojuegos, que si bien no son consideradas derechos de autor,
Esta obra sí está registrada bajo la licencia de Creative Commons, la cual le da ciertos derechos a los autores, tratándose de algo así como una versión light de derechos de autor. Y esto no es de extrañar, puesto que ya ha ocurrido varios casos donde ciertas personas registran una obra con derechos de autor bajo los Creative Commons para poder comercializarla. Incluso le ha pasado al mismo SCP, donde en la rama rusa un codicioso hombre quería registrar todo SCP bajo derechos de autor, siendo que estos casos no son nada nuevos y son algo frecuentes. Pero, ya sabiendo todo esto, ¿en qué podríamos concluir? Esto es sencillo. Se concluye que a pesar de que los SCP no tengan unos sólidos derechos de autor, siguen estando afiliados a los Creative Commons, por lo que técnicamente tienen el dominio sobre sus obras, aunque no sea lo mismo que poseer unos derechos reservados. Pero, entonces, la respuesta a la pregunta del millón: ¿la comunidad de SCP está llena de OCs? Y esto simplemente se responde con un rotundo no. A pesar de que la comunidad de SCP tenga múltiples cánones y no tenga derechos sólidos de autor, están afiliados a los Creative Commons, por lo que ninguna cosa escrita de SCP podría ser utilizada si es que no se da los créditos al autor correspondiente. Las quejas de los pequeños grupos dentro de esta comunidad, al decir que SCP es una comunidad de OCs, son simples afirmaciones vagas y sin sentido, acumuladas por el odio desconocido para SCP. Además de esto, recordemos que tener OCs está demasiado satanizado por algunas personas, las cuales olvidan el hecho que incluso libros incompletos aún no finalizados, como los de autores importantes, podrían ser considerados como OCs al no estar aún publicados. Pero en fin, esto es todo para el video. Es información simple, pero necesaria. Sin más que decir, Sermi afuera.